¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por seguir conectados en Periodista 360. Estamos asistiendo a una nueva realidad política en la Argentina. Un dinamismo político que no se daba hace años. Hay que sentarse, negociar, consensuar y todo porque la dinámica parlamentaria va cambiando de acuerdo al proyecto que se presente. Ahora está en discusión la ley antidespidos y se ven cómo se generan alianzas nuevas entre distintos bloques y distintos políticos que antes estaban en alianzas diferentes. Se rompen, vuelven a aliarse, se vuelven a romper. Depende del proyecto que se discuta, son las nuevas alianzas que se están generando de cara a cada proyecto. Los empresarios piden una cosa, los trabajadores piden otra, los diputados de la oposición otra, el oficialismo dice que si se aprueba algo lo va a vetar. Diferentes posiciones en todo el mapa político y en el medio los trabajadores. ¿Los trabajadores necesitan o no necesitan una ley para preservar el empleo? Antiempleo, como dice, antidesempleo, como se dice. Vamos a hablarlo con los diferentes sectores, el sector empresario, el sector de los legisladores y también con representantes del gobierno. El primer invitado es José Urtubey y lo voy a ir a saludar. José Urtubey es el vicepresidente de la UIA. Con él estamos empezando el programa esta noche. ¿Cómo le va, Urtubey? Gracias por venir, ¿eh? Sí, miembro del comité, pero muchas gracias igualmente, Fernando, por invitarme a tu programa. Muy bien. Bueno, a ver, los empresarios han sido lo suficientemente claros. ¿Creen que esta ley que se está debatiendo, o este proyecto que todavía no es ley, no va a generar más empleo? Y sin embargo, la oposición política está diciendo que lo quiere sacar garantizando que esto no es para los nuevos empleos, sino para las plantas que ya están constituidas. Pero, a ver, digamos, el proyecto de ley, sin lugar a dudas, primero es inconstitucional, porque cercena los principios de autonomía de la voluntad y libertades consagrados en la Constitución Nacional. Desde lo político es inconveniente. Hoy en la Argentina, si queremos generar empleo, tenemos que estar hablando de cómo bajamos la carga tributaria de las empresas, de las pymes, cómo generamos financiamiento a tasas acordes a las realidades productivas que tienen las empresas, cómo administramos correctamente el comercio internacional, por supuesto teniendo en consideración que todavía somos un país en vías de desarrollo y en donde muchas de las cadenas de valor del interior se están exponiendo a una competencia desigual con los países desarrollados o en algunos casos una competencia desleal por productos que vienen con dumping del exterior. Entonces, creo que acá el objetivo de la discusión en la Argentina tiene que estar centrado desde lo positivo y no trabajando sobre cepos. La Argentina ya no necesita cepos. En este caso no necesita un cepo laboral. Necesita que se den los instrumentos necesarios para encarar una política de desarrollo que esté articulada por todos los sectores. ¿Por qué dicen que esta ley va a poner un cepo en la generación de empleo? No, es que si vos lees el proyecto de ley, el proyecto de ley prohíbe la suspensión, o suspende los despidos por 180 días. Después, en un segundo renglón, habla bajo un proceso indeterminado, porque tiene todavía la necesidad de ser reglamentado, podrán acceder a una doble indemnización. Este es un proyecto que no se da en ningún lugar del mundo. Es un proyecto que inclusive, que era distinto, pero en el 2002, cuando se aplicó, se preveía que cayendo al 10% el índice de desempleo, ya no tenía efecto. Entonces, me parece que está totalmente, independientemente si es para la generación de nuevos puestos o para los que no están, no es la receta para justamente encarar el tema de cómo se mejora la matriz de empleabilidad en la Argentina. Ni desde lo político, ni desde lo legal, por lo que te dije, y desde ya me parece que tampoco tiene el consenso político que tiene que tener. Ahora, firmaron un compromiso los empresarios con los presidentes o las grandes empresas para mantener la planta existente por un periodo, ¿no?, determinado. ¿No es más o menos lo mismo? No, fíjate, y sobre esto quiero hacer un comentario al respecto. En términos industriales, el país hace 4 años que si no viene en caída de la actividad industrial, por lo menos tiene un amesetamiento en alguno de los años. Está planchado. Planchado. Sin embargo, fíjate cuál fue el comportamiento de los empresarios industriales. Mantuvimos el empleo en la Argentina. En términos formales, los empleos fabriles se mantuvieron en la Argentina. ¿Qué te quiero decir? El compromiso es algo simbólico que algunos empresarios hicieron y me parece bien. Ahora, pero usted dice que a título personal, no, si vos ves cómo la evolución de la caída de la actividad industrial de los últimos 4 años y lo comparás con lo que pasó con el empleo formal en la Argentina, no, se mantuvieron los puestos de trabajo.
Muchas veces en años hemos tenido que mantenerlo a partir de inversiones adicionales para generar mayores volúmenes de oferta, pero ¿qué te quiero decir? Significado con lo que fue el compromiso que asumieron algunos empresarios, que me parece simbólicamente bien, pero la verdad es que, de hecho, fácticamente, no el compromiso está. Siempre vinimos haciciéndolo. Crear y formar. O sea que la destrucción de empleo de la que se habla es solo la construcción, como se dice. Yo creo que, a ver, la sensibilidad, por supuesto, cuando haya un desempleo en la Argentina, hay que tenerlo. Es decir, la sensibilidad no se nos escapa, ni mucho menos. Simplemente digo, frente a una situación que es necesario mejorar y empezar a generar nuevos puestos de trabajo, ¿cuál es la receta de salida? La receta de salida viene por potenciar la oferta productiva, viene por supuesto, que las políticas públicas estén orientadas al estímulo de las empresas y de las pymes sobre todo, y no a partir de un trabajo de restricciones o de ajustes como en algún caso, por ejemplo, cuando se dan los ajustes tarifarios que se dieron, que afectaron a 7.000 establecimientos industriales, no vienen acompasados de una medida adicional que vaya estimulando el crecimiento. Recientemente, el ministro Cabrera y Abad hicieron una presentación en la UIA con algunos anuncios interesantes de créditos productivos, de posibilidad de dilatar el pago del IVA, para las pymes, pero me parece que esto es solo un comienzo. Tiene que ser esa la solución, mucho más. O sea, de que fondo. ustedes ven con buenos ojos si el gobierno la veta, la ley, si es que sale. Nosotros, yo te voy a decir, en términos empresariales, nosotros somos institucionales. Acá hay un régimen democrático que se maneja bajo un determinado normativa institucional. Las fuerzas políticas, representadas tanto en la legislatura, en el Congreso Nacional, como el Poder Ejecutivo, tienen que manejarse dentro de la institucionalidad. Nosotros vamos a respetar lo que la institucionalidad surja de esos debates o de esas resoluciones, siempre que esté acorde a la ley. Pero puesta la ley, ¿a ustedes les parece bien el veto presidencial como anticipó Macri ya? Es que digo, primero tengo una fuerte expectativa, y sinceramente lo dije la semana pasada, que en el marco de la Cámara de Diputados todavía se pueda debatir de fondo la inconveniencia de este proyecto de ley y pueda surgir algo consensuado que no tenga que ver con este proyecto de ley, porque la verdad que es nocivo para los intereses del trabajador. Sinceramente, no es un proyecto que vaya en línea con la generación de nuevos puestos de trabajo. Ahora, es terrible, porque la gente debe estar escuchando, ¿no? Y entonces, por ahí a lo mejor hace un ratito escuchó a Moyano, escuchó a otro dirigente, o escuchó a algún diputado del Frente para la Victoria, un senador, decir exactamente todo lo contrario. Entonces, uno puede estar pensando, ¿cómo puede ser que dos personas grandes que piensan digan, este papel le hace mucho mal al trabajador, este papel le hace mucho bien al trabajador? Bueno, en nuestro caso de términos fabriles, fíjate lo que yo digo, vamos a los hechos. No se han caído fuertes de trabajo, y no solo de ahora, sino en los últimos 4 años, en términos fabriles. Con esto, digo, hay que motorizar la economía, no me cabe duda. Con esto hay que generar un mayor crecimiento de las empresas y de las pymes, no me cabe duda, porque esa es la única forma de desarrollarlo. Yo estoy diciendo cuál es mi opinión respecto a cómo debe ser la salida. Desde ya que no viene por el lado de esta ley, en donde fíjate que dentro del mismo masismo, Roberto Labaña, uno de los autores intelectuales en su momento, porque era el ministro en el año 2002, claramente hoy tiene una postura contraria porque sabe que no funciona en este tipo de instrumentos. ¿El gobierno está haciendo bien las cosas para el sector industrial? Yo te diría, son 4 meses, hay aciertos y desaciertos. ¿Desaciertos cuáles? Sí, desaciertos, por ejemplo, el último incremento de las naftas que se dio la semana pasada, que lleva arrastrado arriba del 30%, vos imagínate el impacto que tiene para lo que es un productor o un industrial del interior que tiene un extra costo por la logística. Le pega en el centro de la competitividad. Los ajustes tarifarios, si no vienen acompasados de medidas concretas que vayan alineadas en el mismo tiempo, en simultáneo, son muy nocivas para las pymes. Entonces, me parece que estuvo bien la salida del default, era algo muy necesario. Ahora, también hay que corregir la inflación. Y por ahí lo escucho yo decir a Macri que en el segundo semestre se va a corregir la inflación. Bueno, el desafío no es tanto eso solamente, sino que no sea a costa de la actividad económica, en términos de mercado doméstico. Es que básicamente va a ser por el déficit, pero entonces yo digo, advierto esto. Y desde ya tampoco veo, yo no quiero hacer demagogia de esto, tampoco veo una recuperación en el segundo semestre, como lo están diciendo. Nosotros, y lo digo desde enero de este año. Hoy básicamente están haciendo hincapié en que más que una recuperación lo que va a haber es que se va a planchar la inflación. Supongo que será a costa de enfriar la economía. Bueno, por eso, y ese es el desafío que hay que evitar. Nosotros desde el primer mes del año proyectamos una caída de la actividad industrial
En el mejor de los casos de un 1,5. Y esto tiene que ver no solo con cuestiones internas del país, sino la situación delicada que hoy tiene Brasil en términos económicos y políticos. ¿Cuáles son los sectores de la industria que peor están o que más complicados están? Hoy yo te diría que aquellos que están ligados a Brasil están muy complicados. ¿Son? No, principalmente muchas de las automotrices, las autopartes, no te olvides, las 2/3 partes se están exportando a Brasil. Hay muchas economías regionales también que están ligadas a lo que es la oferta exportable a la República Federativa del Brasil. Y te diría después en términos internos, por supuesto también lo que es la construcción hoy no está en un mejor momento, es algo que debe revertirse inmediatamente. Y, bueno, el gobierno y en promedio promete un gran flujo de plata para está la muy obra bien, pública, y ¿no? está bien, eso es lo que creo que por esos lados se sale, desde lo positivo, trabajando en cómo podemos desarrollarnos sin que sea a costa de los ¿Y qué más otros débiles. sectores de la industria? No, y te decía, en promedio, después si vos vas viendo en promedio, vas a tener un comportamiento de una caída de un 1,5. Hay sectores que están mejores y hay sectores que directamente de economías regionales que ya ¿Con el vienen. kirchnerismo estaban mejor o peor? El kirchnerismo, los últimos 4 años tuvimos un estancamiento industrial y si no bien, en un estancamiento, una caída. Sin embargo, yo hay algo que rescato. Se duplicó el PBI industrial. Si vemos la foto de los 10 años, se duplicó el PBI industrial. ¿Y eso? Bueno, ¿Eso por qué motivo fue? Bueno, es que acá creo que hay que conceptualizar una política basada en el modelo industrial. No digo que no hayan sido malos los últimos 4 años del kirchnerismo, que lo fueron. Pero sin dudas hay una concepción que debe estar basada en el modelo industrial, en donde, como te decía, hay conceptos de administración de comercio internacional que deben tener consideración de lo que somos, todavía un país en vías de desarrollo. José Urtubey, gracias. No, por favor, muchas gracias por la a visita. vos. La pausa y seguimos con el tema. A vos, te digo a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte como mami, como aliado, como amante, como seas vos. Es bueno tenerte. Mi maestra, mi perro, mi vecino y mi doctor. ¿Por qué no? Es bueno tenerte aquí donde estoy. En Zapala, en La Quiaca, el fin del mundo o en Chascomús, o en cada ciudad, o en cada rincón. Es bueno tenerte siempre. Es bueno tenerte siempre. Auspicia este programa. Claro, es simple. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad, para armar un video que nos represente a todos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com/gcba. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. IRSA Propiedades Comerciales trabaja para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Sus shopping centers son escenario habitual de acciones de decenas de ONGs y entidades benéficas. Colaborar con la comunidad es el pilar de nuestra política de responsabilidad social empresaria. IRSA Propiedades Comerciales, líder en el negocio inmobiliario. Subte de Buenos Aires. Cada día, un viaje mejor. Un banco presente junto a todos los argentinos.
Banco Nación. Bueno, está con nosotros Mariano Mayer, lo saludamos. Gracias por venir, Mariano. Un gusto, gracias por la invitación. Es secretario de Emprendedores y Pymes, es así, ¿no? Así el es, cargo del sí, Ministerio señor. de Producción. Así es, sí. O sea, un rol principal y fundamental en estas horas, por todo lo que venimos hablando, en lo que se está debatiendo. Lo que no se pudo debatir hoy en la Cámara de Diputados, porque no hubo quórum, la oposición no pudo lograr quórum, y se pasa para la semana que viene. Ahora, la semana que viene, expectativa en que se debata qué cosa tienen ustedes. Bueno, nosotros vamos a seguir con el mismo plan que teníamos, que es hablar de generación de empleo de las pymes y no de despidos. Esto que anunciamos en realidad fue producto de un trabajo de varios meses, de escuchar a las pymes, escuchar a las cámaras, y allí nos manifestaron su preocupación en que tenían intenciones de seguir generando empleo cumpliendo ese rol de ser el principal motor de generación de empleo, pero para eso necesitábamos que le aliviemos un poco la carga fiscal y que les demos o facilitemos más el financiamiento para las pymes. Eso hicimos con medidas que empiezan a estar en vigencia a partir de junio, pero además estamos con este proyecto de ley que también veníamos trabajando, ya veníamos avisando que lo íbamos a presentar. ¿El proyecto de ley qué establece para las pymes? Establece, en primer lugar, proponemos derogar el impuesto a la ganancia mínima presunta, que es un reclamo histórico de todas las pymes. Además, proponemos que se pueda compensar para micro y pequeñas empresas la totalidad del impuesto al cheque con otros impuestos. Estamos proponiendo una exención del impuesto a las ganancias para aquellas pymes que inviertan, hasta un 8% de lo que inviertan se va a poder descontar de impuesto a las ganancias. O sea, básicamente son beneficios impositivos. Son beneficios impositivos y algunas medidas también de financiamiento para poder permitir mejor, por ejemplo, hay un instrumento que es un fondo de garantías. Muchas de las pymes que quieren acceder a financiamiento, el problema que tienen es que le faltan garantías. Entonces, por un lado, nosotros estamos dándole un nuevo impulso al sistema de sociedades de garantía recíproca, de SGRs, pero a su vez, con este fondo de garantía, cubrir esos lugares del interior del país a donde no llegan las SGRs. Y además estamos trabajando con la Comisión Nacional de Valores en el mercado de capitales. ¿Y la banca está dispuesta a dar créditos a las pymes? Porque pueden tener garantías, pueden tener un montón de cosas, pero ¿hay plata para prestar? Sí, hay plata, pero además sobre todo hay una obligación de hacerlo, porque esto que te decía es el proyecto de ley. Ahora nosotros anunciamos un paquete de medidas ejecutivas, que quiere decir que las dispone el Poder Ejecutivo sin necesidad de ley. Y la primera de todas es la renovación de la línea de crédito de inversión productiva que establece el Banco Central, una obligación a los bancos de prestarle a las pymes a una tasa del 22%, que es casi la mitad de la tasa de mercado. Y subimos, hay una obligación de prestar a esa tasa, era un 14% de los depósitos que tenían, ahora eso lo subimos al 15,5%. Para que se entienda, va a haber 60.000 millones de pesos más para prestar a las pymes. Y además lo que estamos estableciendo había una normativa, una regulación que impedía a los bancos públicos, especialmente el Banco Nación, prestarle a las pymes que tuvieran alguna deuda con la FIP. Eso era un problema, entonces ahora se va a permitir prestarle en la medida que presenten un plan de regularización. Eso es una gran noticia porque el Banco Nación tiene presencia en todo el país y un trabajo grande con pymes, ¿no? O sea, ahora con un plan aceptado por AFIP para regularizar la deuda, sí se puede acceder al crédito. Se puede acceder al crédito de Banco Nación y además tenemos un programa con el BICE, que es el Banco de Inversión y Comercio Exterior, de 7.000 millones de pesos para un programa que se llama Mi Primer Crédito. Es decir, para aquellas pymes que nunca tuvieron acceso a un crédito, que lo puedan hacer con una asistencia técnica que los va a ayudar a preparar bien sus papeles. ¿Cuántas pymes hay en Argentina? Hay 500.000 pymes empleadoras y unas 350.000 pymes unipersonales. Pyme es el principal motor del empleo, ¿no? El 70% del empleo de la Argentina. O sea, y el 99% de las empresas son. ¿Y no están contempladas en el proyecto de ley? ¿Qué cosa? No está contemplada en el proyecto de ley que propone la oposición ahora.
Bueno, es la modificación que está queriendo meter el masismo. Sí, vamos a ver, compartimos la preocupación. Digo, porque a la semana que viene se llega con ¿qué? Con 2 caballos, con el de ustedes y con el de la oposición en Frente para la Victoria, que todavía no pudo sacar. Nosotros tenemos en claro lo que hemos venido conversando desde hace meses con las pymes. Ellos lo que dicen es, no es nuestra intención empezar a echar gente, todo lo contrario, queremos mantener o crecer. Para eso necesitamos que nos bajen un poco la carga fiscal y nos den financiamiento. Eso es lo que estamos haciendo, porque lo importante acá no es tanto la preocupación por cuidar el empleo que ya está, eso por supuesto, pero sobre todo necesitamos generar millones de puestos de trabajo para todos los argentinos que no tienen trabajo. Eso lo van a hacer las pymes, y para eso no hay que ponerle cepos o trabas a la generación de empleo, sino facilitarle ese camino. Mariano Mayer, gracias. Gracias a vos. Por la visita. Una pausa y seguimos con este tema. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Llegó 4G de Movistar. Navegá hasta 10 veces más rápido. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recarga tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad, para armar un video que nos represente a todos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com/GCBA. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. A vos te digo, a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte como mami, como aliado, como amante, como seas vos. Es bueno tenerte. Mi maestra, mi perro, mi vecino y mi doctor. Es bueno tenerte aquí donde estoy, en Zapala, en La Quiaca, el fin del mundo o en Chascomús, o en cada ciudad, o en cada rincón. Es bueno tenerte, siempre es bueno tenerte, siempre. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Auspició este programa. Claro, es simple. Subte de Buenos Aires. Cada día, un viaje mejor. Bueno, hablamos con el sector empresario, hablamos con el gobierno, representante del gobierno, vamos a hablar con representantes de la gente, porque en definitiva los legisladores son eso, ¿no? Está el senador Hernán Albizu, es senador en la provincia de Buenos Aires por la 4ª sección electoral, para decirlo de otra manera, una parte del interior. Una parte del interior del noroeste de la provincia, casi estamos en el límite con La Pampa, así que estamos lejos. En Trenquelauquen. Yo lo veía recién seguir muy atentamente el reportaje que estábamos haciendo con Mariano Mayer, el secretario de Pymes, cuando hablaba del impacto que tiene toda la carga tributaria sobre las pymes, ¿no? Y el trabajo y los emprendedores. ¿En el interior se siente más? No, se siente obviamente como en toda la provincia de Buenos Aires, que tiene una carga tributaria muy alta, sobre todo a sectores productivos, a sectores, obviamente, a la ciudadanía en general, pero a los sectores productivos en particular. Y en lo que es tarifas, por ejemplo, de servicios públicos, nosotros tenemos una carga tributaria enorme, sin ir más lejos, en lo que es servicio eléctrico, que hoy en día está muy en la palestra, porque por todo este tarifazo que
que tuvimos en estos meses, y obviamente nosotros lo que estamos planteando es que unidos a ese tarifazo hay un impuestazo, porque la mitad de la factura es de que pagan los vecinos del interior de la provincia y en parte del conurbano también. Carga impositiva. Es carga impositiva, no es en esencia tarifa de luz, pero como son impuestos que van atados al consumo, en la medida que aumenta la tarifa, aumenta también el impuesto. ¿Está habiendo despidos en el interior? No, ahí se nota un parate importante en algunos sectores. Otros sectores, sectores agropecuarios, algunos sectores agropecuarios se han visto beneficiados, pero hay otros que no. Por ejemplo, en nuestra zona, en Trenquelauquen y en toda la región, en Rivadavia, Pehuajó, General Villegas, es una cuenca lechera importante. El sector lechero se ve claramente perjudicado por la dolarización de todos sus insumos y con el precio pisado que tiene el productor que está obligado obviamente a seguir produciendo por el tipo de producción que es la lechería. Entonces tenemos inconveniente con los tambos, con las pymes lecheras que dan mucho trabajo. ¿Mejoró el precio de la leche en el tambo? Mejoró con algún tipo de subsidio, pero está por debajo de los costos de producción. Entonces, si a eso le agregamos lo que hablábamos recién, las tarifas eléctricas, son usuarios intensivos de energía eléctrica, tanto las pymes lecheras como los tambos, vemos que están en una grave situación que ojalá que se pueda modificar, si hay modificaciones también del mercado internacional de leche. Yo sé que una de las cosas que le preocupa y por las cuales se ha trabajado es tema consumo, precios, cuidados y demás. ¿El gobierno está haciendo bien las cosas? ¿Está encarando bien el tema este? Yo creo que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que tiene herramientas que ni siquiera han empezado a impulsar, como puede ser la defensa de la competencia, donde ahí sí claramente se puede investigar y analizar cómo es la cadena de valor. Yo recién ponía el ejemplo de la leche porque nos afecta directamente en nuestro pueblo, en Trenquelauquen. El productor recibe poco, con un precio pisado, pero el consumidor cada vez paga más. O sea, tenemos los dos eslabones de la cadena que están en las puntas, claramente perjudicados. El que inicia pierde y el que termina pierde, ¿quién gana? ¿En el medio? Y los que están en el medio están ganando. Y ahí tenemos un problema que con la ley de defensa de la competencia hay que empezar a investigar y a analizar si se puede modificar esa situación para que no pierdan, o sea, que no pierda nadie, pero que fundamentalmente los dos eslabones en la cadena que hoy están perdiendo, que somos los consumidores y los productores, puedan tener una mejora. ¿Están de acuerdo con la ley antidespidos que se está tratando en el Congreso Nacional? El Frente Renovador tiene un dictamen propio que me parece que es algo superador, que plantea parte de lo que decía Maya recién, de beneficios fiscales para las pymes, que son, como bien decía, las principales dadoras de empleo de nuestro país. Nosotros tenemos que tener en claro eso porque tenemos que un poco proteger a la gallina de los huevos de oro, que son las pymes, son las que dan trabajo. Protegerlas, incentivándolas a que sigan tomando empleo y que tengan beneficios por eso. Por eso, no solamente es una ley antidespidos que es momentánea, es por 180 días, la doble indemnización, la prohibición de despedir personal sin justa causa, pero además, aparte de la penalidad que significa eso, creo que lo que hay que ver es el incentivo y el incentivo hacia aquellos que, como decía Maya recién, son los que mayor empleo dan en nuestro país. Hernán Albizu, gracias. No, gracias a vos, Fernando, por la visita. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Sigan conectados con Periodista 360. ...4D, la cuarta dimensión de los medios.